casualidad tiene en su casa un tapete como estos? Bueno, este o algo parecido. No, no hay. Ok, no tengo ni tapete, dices. ¿Qué es eso, no? Pero si tú tuvieras este tapete, ok, este tapete tiene una declaración bastante fuerte, porque ¿qué es lo que tú quisieras comunicar si tienes ese tapete en la puerta de tu casa? Ok, quieres bienvenido, hospitalidad, pero yo creo que un poquito más de eso. Aquí de repente tenemos, por ejemplo, un mal vicio. Yo te voy a decir por qué es un mal vicio, porque muchos lo toman como educación, pero creo que es mal vicio. De repente cuando tú estás dando una dirección, dices, la dirección de tu casa, dices, sí, yo vivo en tal lugar, calle tanto, no sé qué por acá, en el fraccionamiento tal. Después que tú das la dirección, ¿con qué terminas? ¿Qué frase dices? Ahí está tu casa. Ojo, y yo sé que de repente tú lo dices a lo mejor por educación, pero tú sabes que eso es sumamente peligroso. Tengo un amigo mío sangroncín que dice, sí, dame la llave, voy ahorita. Porque si somos honestos, es lo que estás diciendo. Ahora, el yucateco promedio sabe que tiene problemas con eso, porque no somos muy hospedadores. Decía en la mañana que Yadi por ahí me pasó una frase que la escuché a alguien más, que aparentemente el yucateco dice, cuando conoce a alguien dice, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cuándo te vas? Porque aparentemente no somos hospedadores. Es decir, hay una complicación. Y además, tú lo puedes de repente como que contrastar. Tú sabes que una persona no es muy yucateco cuando constantemente te está invitando a su casa. Oye, te invito al pozolito. Oye, te invito. Cualquier pretexto. El yucateco para que invite a alguien más, así como que si es alguna fiesta, algún aniversario de algo, y aún así, quién sabe. Tengo un amigo, gracias a Dios, un amigo pastor ahí de Veracruz, que un pastor le puso el nombre El Corazón con Patas. Porque este vato, cuando estaba aquí, no importa el tamaño de su casa, él invitaba a cuanta persona podía para estar allá y se super relacionaba, y tú muy bendecido. El tema está cuando lo invitabas de vuelta. Y esto pasó también con otro amigo. Oye, fulanito, te invito. Oye, está padrísimo, pero ¿sabes qué? Está de visita mi suegra y mi cuñado y mis 3 sobrinos. ¿Qué crees que hizo el amigo yucateco? Entonces, no, lo reprogramamos. Tú disfruta la familia. Digo, si eres yucateco, hermano, amigo, no nos salvamos. Esto es una realidad. Ahora, es muy interesante, y este es el tema que Pablo va a abordar en esta mañana en función a cómo se debe de ver este pueblo, que dice ser pueblo de Dios, como una familia. La semana pasada, si no estuviste con nosotros, en el capítulo anterior de Transformados por el Evangelio, vimos al menos 3 efectos de esta gracia que transforma y lo que ha hecho con nosotros. Y esos 3 efectos que vimos fueron los siguientes. Esta gracia nos acercó a Dios cuando estábamos lejos. Esta gracia nos permite vivir en paz unos con otros, y esta gracia nos dio acceso directo al Dios que nos perdonó. Es decir, Dios te hizo su pueblo, te reconcilió, te perdonó, te amó. Ahora tú eres de Él. Pero Pablo va a decir, ok, eso suena muy padre, pero ¿cómo se ve eso a nivel de cancha? ¿Cómo realmente alguien que dice conocer a Dios y se dice que es parte de su pueblo se ve a nivel de cancha? Por eso titulé el sermón de hoy, Un solo pueblo, la gracia que nos une, parte 2. Así como sea el televisión, ¿no? Y ahora vamos a hablar de 3 implicaciones que esta gracia, 3 implicaciones de la gracia que se tienen que reflejar en la manera en cómo tú y yo vivimos como pueblo. Si dices ser pueblo. ¿Cuál es la primera implicación? Si tú dices ser pueblo, tienes que entender que entonces Dios te ha hecho familia. Si dices ser pueblo, tienes que entender que Dios te ha dado su palabra como fundamento principal. Si dices ser pueblo, tienes que entender que Dios te ha hecho ahora su casa como iglesia. Te repito,
nos ha hecho familia, nos ha dado su palabra como fundamento y nos ha hecho su casa. Pablo está diciendo, yo ya no quiero que, hablemos esto de manera superficial, quiero ver si ya entendieron cómo se debe de palpar el que tú te llames pueblo de Dios, ¿ok? Vamos entonces con la primera. Dios nos ha hecho familia. ¿Cuántos de aquí tienen familia de sangre aquí en Mérida? Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen familia de sangre en la iglesia? Ok. ¿Con quién convives más? Bueno, ahí va la respuesta. ¿Con quién convives más? Puedes tener incluso familia en Mérida, familia en Yucatán, incluso puedes tener tu propia familia dentro de la iglesia, pero si haces cuentas, con los que más convives es con el resto de la iglesia y no con tu familia. Obvio, pastor, porque si la conocieran. No, pero eso pasa. Es más, no sé cuántos de aquí que no son de Yucatán y que por bendición, ahora sí que han venido a la Benemérita República Yucateca. Hoy, esta familia, aún compuesta por chafas pecadores, esta familia en Antioquía se ha convertido en tu familia. Amén. Y ese es nuestro anhelo. Y Pablo está diciendo, de eso quiero hablarte hoy. De eso vamos a hablar hoy. Ser verdaderamente pueblo significa entonces que tú entiendes que Jesús nos ha hecho su familia. Ve conmigo versículo 19 de capítulo 2. Dice Pablo, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son, por favor, subraya ahí, ¿son qué? Son de la familia de Dios. ¿Ok? Pablo en este primer versículo va a poner dos términos con los cuales quiero llamar tu atención. El primer término que Pablo va a poner sobre la mesa es el término de conciudadanos, ¿ok? Que significa pertenecer a la misma nación, ser un solo pueblo. Recuerda que Pablo viene de la línea de pensamiento, estar diciendo ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora, el ser una sola nación implica más cosas. En Gálatas 3:28 de lo que decía Pablo, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, mujer. Todos somos uno en Cristo. Somos su pueblo, somos su nación. De eso estamos hablando un poquito la semana pasada con él acercó a los que estaban lejos y ahora nos hizo parte de su pueblo. Es decir, hoy, gracias a Dios, en la iglesia ya no importa si tú eres yucateco, si eres chilango, si eres gringo, si eres regio, noruego, francés. Ya no importa incluso si vives en Siancán, Cauquel. Ahí está, amén. Tú eres pueblo. Él es tu rey. Y la manera en cómo tú vives tiene que reflejar que multiplicas el estilo de vida de este reino. De hecho, en la época en la que Pablo escribe, menciona un comentarista, la ciudadanía romana era así como que lo wow. O sea, como que, ¿cómo me hubiera encantado nacer en Roma? Algo así hoy como que con los gringos, ¿no? Así como que todos quieren tu green card, ¿no? Pero Pablo está diciendo, aún el ciudadano romano con más beneficios no se compara con aquel que estaba lejos y que Jesús lo acercó y hoy pertenece al pueblo de Dios, a la nación celestial. Y por eso dice Pablo, son conciudadanos. Pero todavía la parte de conciudadanos queda como que un poquito arriba, porque dices, pueden ser de la misma nación, ajá, pero estar totalmente alejados. Pablo va a meter un segundo término, más profundo, más relacional. Son conciudadanos, pero también son familia. Y ahí nos metemos en problemas. La derivación del original de lo que Pablo está diciendo aquí tiene que ver con la palabra casa. Y en el griego casa implica también a todas las personas que ahí habitan, parientes, familias. Pablo está diciendo, si tú eres pueblo, tienes que entender que ahora no solamente compartes una sola nacionalidad, sino lo que tienes que reflejar es que todos los que están aquí se deben comportar como si fueran familia.
No, pastor, me la puso más difícil. Yo a mi familia ni la veo. Exacto, ahorita vamos a ver ahí lo que quiere decir Pablo. De hecho, hace algunos años este texto fue lo que Dios puso en el corazón para empezar a comunicar la idea constantemente de que Antioquía, lejos de ser una iglesia más, Antioquía es familia Antioquía. Este es el texto. ¿Por qué? Porque una familia trae consigo varias cosas. Ya no eres extraño ni extranjero. Ahora todos son un solo pueblo, hermanos y hermanas que comparten al mismo Padre, adoptados por gracia, en el que, adoptados por gracia, en la que esta familia, las relaciones deben ser cada vez más genuinas, menos superficiales. Y es que en una familia hay de todo. En una familia te topas con los hermanos mayores muy responsables, los hermanos menores bien fastidiosos, los hermanos menores ternuritas, los hermanos menores que no los aguantas, bombas atómicas, hermanitas chismosas que siempre andan acusando a sus hermanos para que los regañen sin decir lo que ellos están haciendo. Los hermanos sentidos que se molestan y se ofenden por cualquier cosa. El presumido que siempre andan mostrando, mira, mi nueva Biblia de piel de camello del desierto de Arabia. ¿No la puedes tener? Ahí te la presto. Ahí cuando veamos. Hermanos que presumen eso. Hermanas que siempre están buscando la atención, quiere ser el centro de atención. O el hermano o la hermanita que siempre se hace la víctima. ¿Quién eres tú? No, pastor, no se confunda. Yo soy hijo o hija única. Mi cielo. Entonces tú eres todos. Tú eres todos. Ahora, si esto pasa en tu familia, en tu casa, ¿por qué no esperarías que pase en la iglesia? Si Jesús te ha dicho, a ver, no entendiste, yo te hice parte de esta familia, pero no te olvides que hay algo que sigues compartiendo, que es tu pecado. Escucha eso. Jesús te ha llamado para hacerte familia con el fin de convivir y crecer con tus hermanos al disfrutar de las diferencias. Y no aislarte para solo convivir con aquellos que compartan contigo tus gustos y exigencias. Y ahí ahora entiendes mucho la dinámica de las iglesias. ¿Por qué dices ser iglesia? Pero no eres iglesia, no eres familia, eres un asistente. A lo mejor fiel, a lo mejor muy formal, pero no eres familia porque no estás sumando. Ese es el reto de las iglesias. Y si esto es una realidad en tu vida, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, en tu casa tienes que preguntarte cómo estás en tu iglesia. Porque lo que tú debes anhelar es, si tú eres de esta casa, yo ahora sí enfoco en este caso en Antioquía o de la familia donde tú vengas, si tú perteneces a una familia, lo que cada vez debes anhelar cada día más es que más y más sean parte de tu familia. Por ejemplo, voy a hablar directamente a los de la familia Antioquía, a los que ya tienen pedigrí, ya tienen este nivel Saiyajin, ya son miembros de la iglesia. Pregunta número 1. ¿A cuántos miembros de la iglesia has invitado a comer a tu casa? No, pastor, es que en mi casa solo el perro y yo damos. Bueno, a un café, o sea, aquí a la plancha, no lo sé. Hablando de los miembros de Antioquía, o sea, de la propia familia. Pregunta número 2. ¿A cuántos que no son miembros de Antioquía y que como están acercando, ya los invitaste a algo? ¿Te das cuenta? Llevas 45 años en una iglesia y no sabes a quién saludas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Oye, ¿y ese quién era? Es el pastor. Pero dices que eres pueblo y dices que eres familia. Y esto tiene una explicación.
estamos en muchas iglesias, el problema es que estamos muy cómodos con ser hijos únicos. ¿Qué pasa en una casa cuando al hijo único le llega el hermanito? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque hay fricción. ¿Por qué? Ok, cosas propias, empiezan a compartir. ¿Qué más? Ahí está. La atención se divide. Y ahora el de, ay, mi vidita, ¿cómo estás? Buenos días. Ya ni te pelan. Ay, cachetes, ¿cómo estás? De repente, lo mejor para el recién nacido. Y yo sé que muchas dicen que no, pastor, yo nunca, yo siempre comparto el amor igual para todos. No mienta, hermana, no mienta. Imagínate, la hermana que toda la vida quiso a su princesita, Dios le mandó a su Shrek y llega la princesa. No, hay consejería para todos, hermanos, pero esto sucede. Escucha esto. Estamos en una iglesia, estamos muy cómodos con ser hijos únicos, porque nos ponen la atención, porque los ojos están sobre nosotros y tontamente nos molesta que Dios siga salvando a más y más personas y traiga a más hermanos a la iglesia. Porque ahora tienes que compartir y ahora la atención ya no está en ti. Antes era el hermano, sí, llevemos al hermano porque él sabe hacer eso. Y ahora ni te llaman. Y ahora no solamente no te llaman, sino que llaman al nuevo que acaba de llegar. Y lejos de celebrar que la familia crece, te molesta. Porque tienes que compartir. Aquí en esta iglesia, en Familia Antioquía pasó, sobre todo después de pandemia. Si tú no llegaste inmediatamente después de pandemia, déjame decirte que estas sillas maravillosamente cómodas no habían. Eran bancas, ¿ok? Y en una iglesia de muchos años, las bancas son parte del inventario, ¿ok? En la historia de las iglesias, muchas de estas bancas son donadas por familias. Y cuando tú donas una banca, tú empiezas a tener una lucha interna. Porque si tú donas esa banca, ¿qué pasa con esa banca? No, pero en el asunto del corazón, tú donas una banca, ¿esa banca quién es? Es de la iglesia, pastor. Ajá, pero ¿quién siempre se sienta en esa banca? Tú. Y nos pasó mucho que de repente, después de pandemia, entraban nuestros hermanitos aquí de la iglesia y buscaban su lugar en su banca y un brother que no tenía ni la menor idea de quién es, está sentado en la banca. Rayándola, ¿no? Se escucharon frases como que, ¿quién es este incircunciso que se atrevió a sentarse aquí? Es lo que pasa en la iglesia. Somos familia, pero no estás acostumbrado a que más y más hermanos vengan. Y Pablo está diciendo, si realmente eres familia, tienes que mostrarte como familia. A lo largo de toda la escritura se ven diferentes textos en donde no solamente como ilustración, sino como intención se pide que nos comportemos como familia. 1 Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como. ¿Lo tengo ahí? Ahí está. Esto es, ¿no? ¿Ya? Ahora sí. Sí, llegó tarde la señal. Más atento ahí. Sino trátalo como a padre. O sea, es decir, ¿todo anciano es tu padre? Obviamente no. Pero trátalo. A los más jóvenes, ¿como qué? Como hermanos. A las ancianas, ¿como qué? Hay una relación, es decir, siéntete aquí como familia. O sea, el vato que está a un lado de ti, la hermanita que está a un lado de ti, no es un ente en el espacio, es una persona, pero por ende, si dices que es tu hermano o hermana en Cristo, trátalo como tal. Gálatas 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la ¿qué? Familia de la fe. Pablo está diciendo, si eres pueblo, tienes que verte como familia. Todos estamos llamados a mostrarnos como hermanos y hermanas genuinamente, con responsabilidades dentro de la casa. O sea, no seas el hermano baquetón que siempre está buscando que te sirvan. Lava trastes, arregla tu cuarto, participa.
Estás llamado a ser hermanos y hermanas que muestran respeto, amor, comprensión, afecto, bondad, calidez, gracia y misericordia. Ahora repito, el problema aquí es tu pecado y mi pecado. Porque somos intolerantes, somos demandantes, somos egoístas. ¿Y sabes? Cuando tú reconoces eso, ahora entiendes por qué nunca puedes dejar de depender de aquel que te hizo familia, de tu hermano mayor, de aquel que te modeló cómo te debes comportar, de aquel que no condicionó delante del Padre quién iba a ser sus hermanos. ¿Te imaginas si la salvación fuera por condición, quiénes hubieran sido salvos? Dios, ¿seguro hay que sacrificarse por estos? Escucha, Dios nos salvó aún siendo mensos para que por gracia y misericordia pudiéramos ser mansos como Él. Escucha esto, Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de quién, dice Jesús, de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Esta es la característica de los hermanitos de Cristo, mansos y humildes de corazón. ¿Cómo tú te estás mostrando como familia? ¿Dices ser parte de un pueblo? ¿Dices que realmente Jesús te salvó? ¿Dices que eres parte de esta iglesia local? ¿Cómo estás haciendo familia? Escucha esto. Ten cuidado. Si no hay un deseo genuino de mostrar amor a tu hermano que está a tu lado, tal vez no seas hijo, sino un pariente lejano, un invitado. Pero Jesús en esta tarde quiere decirte, si tú estás ahí, deja de ser un invitado y ven. Yo fui a una cruz a morir por ti para acercarte y hacerte familia. Te dejo este primer para llevar. Sí, ya descubrí otras cosas el fin de semana y ya no pude contenerme a usarlos ya por donde pude. Los que estuvieron el viernes saben a qué me refiero, los chicos del viernes. ¿Qué intencional estás haciendo para mostrar a tus hermanos el amor que Dios te ha dado como su hijo? ¿O sigues sentado esperando a que los demás te atiendan como si fueras siempre un invitado? Si eres familia, digo, si nos estás visitando por primera vez, bienvenido, queremos servirte, al contrario, estás en el tiempo de apapachamiento. Pero si tú ya eres de casa y sigues sentado ahí, analiza entonces si eres familia. Entonces, primera implicación de ser pueblo, Dios nos ha hecho familia. La segunda implicación es, Dios nos ha dado su palabra como fundamento principal. Está bien interesante. Cada familia aquí tiene una característica. Si alguien tuviera que pedirte, dime cuál es la característica de tu familia, ¿qué dijeras? El orden, la disciplina, la puntualidad, el ahorro. ¿Qué dirían de tu familia? La limpieza. O dirían, no, los pleitos, pata, los enojos, la fiesta. Bueno, Pablo va a decir, mira, lo padrísimo de esta familia es que no solamente Jesús te llama para ser familia, sino que Él te muestra cuál es el fundamento para que esta familia se mantenga unida y firme. Versículo 20, capítulo 2. Están edificados, dice Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, subraya ahí, ¿qué cosa? La piedra angular. Pablo está diciendo, la base de esta familia, lo que hace que esta familia esté unida, esté firme, no son las buenas intenciones, es aquel que los llamó, es el mensaje que los trajo, la predicación que los trajo, el mensaje que apóstoles y profetas hablaron a lo largo de toda la historia. ¿Y cuál es este mensaje? Él mismo lo dice, que Jesús es la piedra angular. Creo que ese no te lo puse en pantalla, si quieres anótalo. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos 11 y 12 dice,
Este Jesús es la piedra desechada por los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta es, dice Pablo, este es el mensaje. Esto es lo que nos va a permitir ser la familia por el cual Jesús mismo dio su vida. Él es el que hace que todo se mantenga en orden, estable. De hecho, yo sé que aquí hay arquitectos, ingenieros y derivados y saben perfectamente que es una piedra angular. Aquí su humilde servilleta no tenía la más mínima idea, pero te traje una definición. Fíjate, la piedra angular es la parte del fundamento y por tanto soporte de toda la superestructura. Ella determina su forma final, es decir, de la estructura, puesto que al ser colocada en la esquina, forma la unión de dos muros primarios, fija la posición de estos muros y de los que cruzan el resto del edificio. Yo sé que algunos fíjense por aquí, con razón no me quedó la construcción. Sabía que algo me faltaba. Todas las demás piedras deben ajustarse a ella. ¿Ahora entiendes lo que Pablo está diciendo cuando dice Jesús es la piedra angular de esta familia? Tú no puedes, y eso tiene mucho sentido en la iglesia. Otra vez, tú puedes ser un asistente regular, pero si Jesús no es el Salvador de tu vida, no eres familia. Y por eso estás ahí tambaleante y vas y vienes y eres un inconstante. Porque no vienes aquí por aquel que te salvó. Vienes aquí a lo mejor por tradición. Vienes aquí a lo mejor porque es la que te queda más cerca. Vienes aquí pero no es tu familia. De hecho, bueno, Dani, que tú eres un fan ahí de Malcolm, ¿cómo es? Ándale. ¿Cómo es Dewey? Ahí está. A lo mejor hay muchos Deweys aquí. Dewey, sal de ahí, esa no es tu familia. Pero tu hermano mayor te está diciendo, a lo mejor no eres, pero yo fui una cruz para que seas. Solo yo puedo hacerte familia y solo en mí puedes permanecerte firme en la familia a pesar de lo difícil que esta pueda ser. Jesús, hablando en esta misma línea de construcción, dijo en Mateo 7, 24, 25, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada ¿sobre qué? La roca. Ya estamos en el siguiente texto, gracias. Por favor, que le avisen ahí a Chicharito que esto es una realidad para todos, de manera individual y de manera comunitaria. Este texto, si tú me has escuchado, lo he predicado en muchísimas bodas. Pero hoy quiero decir que esto es una realidad para tu familia de manera personal, pero también para tu familia de manera eclesiástica. Toda casa, toda iglesia debe descansar en Jesús y en su palabra para poder reflejar su carácter, para poder vivir como Él quiere. Tú y yo no podemos con nuestras propias fuerzas. Tú y yo sí somos frágiles. Nuestra propia vida no es suficiente, estamos chuecos, vaya. Y en esta familia en Antioquía, esto ha sido el énfasis, que todo lo que se escuche desde este púlpito, todo lo que se enseña en cada grupo de estudio entre semana, lo que se enseña en los grupos de estudio los domingos, lo que se respire en las conversaciones ocasionales aquí en el pasillo, en el banco, en algún restaurante, todo lo que pasa en esta familia en Antioquía comunica una sola cosa, que lo que sale de nuestra boca no es nuestra palabra, es su palabra. Porque entendemos que su palabra nos da sentido, dirección y propósito. Por eso anhelamos resaltar siempre el estudio personal y comunitario de su palabra. Por eso tenemos en esta iglesia la consejería como instrumento de discipulado, de acompañamiento. Para que cuando alguien te comente o te platique algo, tú digas, sí, fíjate que eso me pasó a mí. Pero ¿sabes qué hice?
no le hablé otra vez. No, ¿sabes qué? No dejes que no. O sea, la esposa dice, no, déjalo dormir en la sala. No. De ti nadie se va a burlar. No, cuando alguien te comparta algo, ¿qué sale de tu boca para atender esa circunstancia? Su palabra. Su palabra. Ahora, si este es el fundamento, ¿sabes qué es lo padre y lo increíble? Que una familia se mantenga en ese fundamento. Que todas las personas que vengan o incluso estén dentro de la propia familia digan, no, pues yo sí, yo estoy bien torcido. Yo estoy haciendo cosas que no son correctas. Y no solamente ya tuve consecuencias yo, sino tuvo consecuencias mi familia, tuvo consecuencias personas cercanas a mí. Buenas noticias. Acércate al fundamento que da solidez a tu vida. Y este es Cristo Jesús. Si no eres familia, Él quiere hacerte familia y Él quiere ser la roca sobre la cual descanse tu vida. Constantemente estamos preguntando, y hazte esta pregunta, hasta si no la contestes. ¿Qué estás leyendo ahora en su palabra? No me la contestes, pues piensa. ¿Qué estás leyendo ahora? En tu lectura de ayer, ¿qué fue lo que te habló Dios? Ayer tuvimos reuniones con los ancianos pastores y normalmente yo hago un rol ahí con los ancianos para que ellos den el devocional de inicio de la reunión. No, hombre, y ayer nos pegó una repasada en temas de ser congruentes con lo que decimos creer y cómo lo estamos viviendo. Y ahí el hermano Ramiro, que dio el devocional, se metió con, a veces somos muy buenos para hablar de que no, pues cuida tu santidad, cuida tu integridad, pero no cuidas tu comida. Y él hablaba dentro de su perspectiva ahí, de su profesión, de cómo hoy los estándares de diabetes y las cuestiones cada vez van más, o sea, el que alguien presente diabetes ya está cada vez en rangos de edad más a la baja. Escucha esto. Si Jesús y su palabra no es lo que fundamenta y da dirección a tu vida, entonces no te sorprendas de las decisiones y por ende consecuencias que hoy experimentes y que han dañado y desviado tu vida. Por eso Pablo sigue diciendo, si tú eres parte del pueblo, Jesús te ha hecho parte de su familia y automáticamente, si tú eres parte de su familia, Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos para edificar, para influir, para construir, para que esta familia crezca. Y es lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Te lo leo en NBI. También ustedes son ¿qué? Son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual y de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y entonces Pablo con esto nos da entrada a la última expresión de esto, y a la última explicación, que es Dios nos ha hecho su casa. Pero antes quiero darte el para llevar. ¿Qué es aquello que hoy le está dando estabilidad, dirección y propósito a tu vida? ¿Tu propia palabra? ¿Tu propia voz? ¿Lo que tú crees, piensas o sientes que Dios te dice? ¿O lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra para vivir como Él pide? ¿En qué te estás basando para vivir? Como te dije, última implicación. Dios nos ha hecho su casa. Ve conmigo, por favor, versículos 21 y 22. Dice el texto, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante. Desde la historia primigenia, Dios estipuló un lugar para establecer ahí su presencia y tener contacto con su creación. En la mañana no le pegaron, hasta como después de 4 repeticiones. Para ver, ustedes le dan. ¿Cuál es ese primer lugar físico que vemos en la Biblia en donde Dios estipuló para habitar ahí en su presencia con su creación? Eso.
Muy bien, ¿no? Se ve que eres comunicólogo. Justo, el Edén. Y después del Edén fue tabernáculo. Y de ahí en el tabernáculo con el arca del pacto. Y después del tabernáculo el templo que Salomón construyó. Y durante casi 1000 años el templo había sido el punto central de Israel, desde Salomón hasta Zorobabel y Herodes. De hecho, dice un comentarista, este templo en Jerusalén, el que fue construido por Herodes el Grande, fue una maravilla del mundo antiguo. Fue construido con enormes bloques de mármol blanco con instrucciones de oro que brillaba a la luz del sol a kilómetros a la redonda. Dios había prometido un edificio que sería su hogar, donde habitaría entre su pueblo, su palacio desde donde los gobernaría y su templo donde incluso iba a recibir sacrificios, es decir, un lugar en donde iba a entrar en contacto lo impuro con lo puro. Un lugar donde la gente iba a tener ese acercamiento con lo celestial. Ahora escucha esto. Dios está diciendo, ahora en Cristo Jesús no hay más un lugar físico, sino que la presencia de Dios habita ahora en todos aquellos que han sido acercados por Jesús, salvados por Jesús, en donde su Espíritu Santo habita. Ahora esto es una tremenda responsabilidad para ti y para mí. ¿Sabes? Pablo está tratando de hacer una conexión iglesia con edificio, porque anteriormente la gente acudía a ese lugar físico para ser escuchada, para ser atendida, para ser restaurada, para ser sanada. Ahí acudía porque sabía que en ese lugar Dios iba a tener un contacto con él e iba a intervenir en su vida. Pablo está diciendo, ya no hay más un lugar físico, ese lugar ahora es la iglesia. Las personas que conocen a este Jesús deben de comunicar que sigue habiendo un Dios misericordioso, bondadoso, perdonador, justo, santo, y que habita por gracia mediante su Santo Espíritu con aquellos que han sido salvados por Él. ¿Cómo estás tú haciendo iglesia en eso? ¿Cómo tú estás haciendo ahora ya no lugar, sino este punto en donde la gente está yendo para conocer a este Dios a través de Cristo Jesús? ¿Te acuerdas? Dijo esto Pablo en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. La presencia de Dios ya no está limitada en un espacio físico, en un edificio, sino que ahora se extiende a lo largo de todo el mundo, donde quiera que se encuentre el pueblo de Dios presente. ¿Entiendes qué tan responsable nos pone en eso a ti y a mí? Por ejemplo, en los lugares de trabajo donde Dios te ha puesto, repito, en tu propia familia, en tu calle. Cuando tú invitas a alguien oye, mira, quiero que tú conozcas a Dios. ¿A dónde voy? Aquí, a la sala de mi casa. ¿A dónde? Aquí en la oficina. Porque a este Dios que salvó a este chafa pecador por gracia en Cristo Jesús, tú también lo puedes conocer, a rendir tu vida al Salvador. En Éfeso había un gran templo, ¿te acuerdas? El de Artemisa. Todavía en Jerusalén existía el gran templo. Pero Pablo está diciendo, ahora por medio de Jesús, por su Santo Espíritu, hay un templo mejor, en el cual habita gente de toda tribu, lengua y nación, y esta es su iglesia. Si tú eres parte de esta familia, eso debe despertar en ti alabanza, gratitud, el deseo de cantar. Otra vez vuelvo a este tema, o sea, si tú vienes aquí a adorar, o sea, los cantos, o sea, repito, no es parte nada más de un orden y porque le tenemos que poner, es una expresión para que tú puedas alabar a este Dios que te salvó. Dios ha dispuesto
a su iglesia para ser el lugar donde la gente pueda tener contacto con este Dios. Si hoy tú dices que realmente Jesús te salvó, que te hizo parte de su pueblo, que te llamó a ser parte de su familia, y hoy tú perteneces a una expresión local de esta familia, a una iglesia, ahora entiendes por qué tú necesitas ser, como dijo Pedro, piedras vivas que ayuden a construir, piedras vivas que puedan comunicar el evangelio, que puedan expresar esta gracia y este perdón y esta misericordia a otros, y que den esperanza de que este rey sigue salvando. Escucha esto. Jesús te salvó para hacerte ahora una piedra viva que construya y edifique para su gloria, no para ser escombro asentado que estorba y perjudica buscando su propia gloria. O sea, tú tienes una vida en la iglesia, pero estás ahí sin hacer nada. Entonces, ¿qué onda? Jesús nos llamó a ser un pueblo, no individuos aislados. Tú no puedes decir, amo al Señor de la iglesia, pero no quiero nada con la iglesia. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Como decía un pastor, no te dejes engañar, no seas un cristiano ninja. ¿Y qué es un cristiano ninja, pastor? Qué bueno que preguntaste. Es aquel que se escabulle en una iglesia y se va sin dejar rastro. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que edifiques, para que construyas. Ya no hay un espacio físico, pero el punto es construir en cómo sumo con lo que Dios me has dado para que esto siga creciendo, para que más y más personas puedan construir a Jesús, puedan conocer a Jesús, perdón. Y yo sé que aquí van a aparecer también los de, no, pastor, pero yo llevo 3 meses en la iglesia y nadie se acerca a mí. Bueno, déjame darte un tip que un pastor me dijo hace muchos años. Si tú eres familia, si tú eres pueblo, has entendido quién es el fundamento y has entendido que quieres edificar, la mejor manera en la que tú puedas conectar con una iglesia es sirviendo. Escucha esto. El servicio de corazón en la iglesia es el mejor puente de relación para conocer a la iglesia. Sino que le pregunten ahí a Tete en la isla de las salsas, del área de cafetería. Ahí pasan todos, se pone salsa. Y el hermano sabe los nombres. De hecho, ¿saben cuánta gente más o menos está activa en cafetería sirviéndote todos los domingos? Hermano James, unos 40, 30 aprox. Sirve. Jesús te dio una nueva vida y pagó por esa vida en la cruz para reconciliarte con tu Padre Celestial y rescatarte de vivir una vida egoísta que solamente piensa en ti. Y te dio la bendición de poder ser parte de un pueblo, de una familia, en donde el fundamento es el hermano mayor que nos muestra y dirige y que nos sigue diciendo, en este hogar todavía hay muchos lugares. Tú puedes ser un integrante más, dice Cristo Jesús. 3 implicaciones entonces de ser pueblo, de cómo el ser pueblo se ve de manera tangible. Bueno, número 1, ¿te acuerdas? Dios nos ha hecho familia. Punto número 2, Dios nos ha dado su palabra como fundamento. Y número 3, Dios nos ha hecho ahora su casa para reflejar su presencia. Y quiero dejarte, antes de que cantemos, este último para llevar. Si hoy eres parte ya de su pueblo, ¿cómo te estás conduciendo? ¿Como esta piedra viva que edifica? ¿O como escombro sentado que perjudica? Y luego no te vayas a molestar si de repente alguien dice, perdón, con permiso, tengo que trabajar.
tómate un tiempo ahí con tu rey y ponte a cuentas con él.